Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo chismecito jugoso, porque hoy, amigos, tenemos un tema que promete prender fuego a las redes sociales. Y es que, como ya habrán leído en el título, vamos a hablar de Hande Erçel, la reina de las novelas turcas, y de una indirecta explosiva. Y por supuesto, el otro protagonista de este drama es Kerem Bürsin, nuestro amado Kerem, que al parecer está en la mira. Prepárense porque vamos a desentrañar esta telaraña de rumores, indirectas y especulaciones. ¿Están listos para sumergirnos en el mundo del espectáculo turco? Pues a darle. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde analizamos todo lo que sucede en el mundo de las celebridades, desde los romances más sonados hasta los dramas más inesperados. No se lo pierdan. Ahora sí, entremos en materia. ¿Qué ha pasado entre Hande y Kerem? Bueno, para los que no estén familiarizados con esta pareja, déjenme hacer un breve resumen. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja estrella de la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y, como era de esperarse, el amor surgió también en la vida real. Durante meses fueron la pareja favorita de todos, inundando las redes sociales con fotos y momentos románticos que nos hacían suspirar. Su relación era el sueño de muchos fans, una verdadera historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Besos, abrazos, miradas cómplices, todo era perfecto, o al menos, eso parecía. La serie, que conquistó a audiencias de todo el mundo, catapultó a Hande y Kerem al estrellato internacional. Sus nombres resonaban en cada rincón del planeta, y su romance fuera de la pantalla solo amplificaba la fascinación del público. Eran la pareja ideal, el ejemplo perfecto de que el amor podía florecer en medio del glamour y la fama. Asistían juntos a eventos, se dedicaban tiernos mensajes en las redes sociales, y sus fans, con el corazón a mil, soñaban con un futuro juntos. Sin embargo, como en todo cuento de hadas, el final no fue tan feliz como esperábamos. Después de un tiempo, la idílica historia de amor llegó a su fin. La noticia de su separación cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores, que no podían creer que la pareja perfecta se había roto. Los rumores y las especulaciones sobre las razones de su ruptura no se hicieron esperar, inundando las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido poner fin a su relación? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas, por supuesto, eran escasas y vagas. Y como suele suceder en estos casos, la falta de información oficial solo alimentó la curiosidad y la imaginación del público. Se tejieron teorías, se analizaron las publicaciones en redes sociales en busca de pistas, y cada gesto o comentario de Hande y Kerem era interpretado como una señal de lo que había sucedido entre ellos. El misterio, en definitiva, se convirtió en el ingrediente principal de este drama, manteniendo a sus fans enganchados y deseosos de saber la verdad. ¿Pero por qué estamos hablando de todo esto ahora? Pues bien, porque recientemente Hande ha lanzado lo que muchos interpretaron como una indirecta muy directa, y adivinen a quién parece estar dirigida. Exacto, a Kerem. En una entrevista o en una publicación en redes sociales Hande habló sobre sus experiencias en el amor, y las palabras que usó, fueron bastante reveladoras. Dijo algo así como, aprendí a valorar mi tiempo y a no tolerar ciertas actitudes. Ahora sé lo que merezco y no me conformo con menos. Esta frase aparentemente sencilla, resonó con fuerza en el mundo del espectáculo turco. La comunidad de fans, ávida de noticias y detalles sobre la vida de sus ídolos, no tardó en analizar cada palabra, cada entonación, cada gesto de Hande. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y especulaciones, y la frase aprendí a valorar mi tiempo y a no tolerar ciertas actitudes se convirtió en el centro de la conversación. Y aunque Hande no mencionó nombres, la comunidad de fans y los medios de comunicación turcos, que son muy dados a especular, no tardaron en sacar sus propias conclusiones. Para muchos estas palabras eran una clara referencia a su relación con Kerem y a las supuestas causas de su separación. La especulación se desató y la pregunta del $1.000.000 era, ¿a qué actitudes se refería Hande? ¿Qué había sucedido entre ellos para que la actriz se sintiera en la necesidad de expresar estas palabras? ¿Pero qué fue exactamente lo que pasó entre ellos? ¿Cuáles fueron los motivos de su ruptura?
Aquí es donde la historia se pone interesante porque, como siempre, existen varias versiones. Como mencionamos anteriormente, la falta de una declaración oficial por parte de Hande y Kerem ha dado lugar a una infinidad de teorías y especulaciones. Y aunque ninguna de ellas ha sido confirmada, algunas han ganado más fuerza que otras debido a su coherencia y a la información que han filtrado diferentes fuentes. Una de las teorías más populares, y que ha sido mencionada en muchos medios, es que la ruptura se debió a diferencias en sus estilos de vida y a ciertas actitudes que, al parecer, Hande no estaba dispuesta a tolerar. Se rumorea que Kerem en ocasiones era un poco controlador y que no le gustaba la idea de que Hande fuera tan independiente y exitosa. Algunos medios y fuentes cercanas a la pareja sugieren que Kerem, con el tiempo, se sintió inseguro ante el creciente éxito de Hande y que, de alguna manera, intentó limitar su libertad y sus decisiones. Esta teoría, aunque no ha sido confirmada, ha ganado credibilidad debido a la personalidad de ambos actores. Hande, conocida por su fuerte carácter y su independencia, siempre ha demostrado ser una mujer segura de sí misma y con las ideas claras. Kerem, por otro lado, ha sido descrito por algunos como un hombre con una personalidad fuerte y dominante. Por lo tanto, la idea de que existieran conflictos de intereses y de control en la relación no resulta descabellada. Otros mencionan que la incompatibilidad se debía a las prioridades de cada uno. Mientras que Hande estaba enfocada en su carrera y en su crecimiento personal, Kerem, tal vez, no estaba en la misma sintonía. Se dice que Hande, tras el éxito de Love is in the Air, tenía claros sus objetivos y quería seguir trabajando y expandiendo sus horizontes profesionales. Kerem, por su parte, podría haber tenido otras prioridades, como centrarse en proyectos más personales o en consolidar su imagen pública. Esta diferencia de prioridades, sumada a las posibles diferencias en sus estilos de vida, podría haber provocado que la relación se desgastara con el tiempo. Por supuesto, estas son solo especulaciones, ya que ni Hande ni Kerem han revelado públicamente los verdaderos motivos de su separación. Sin embargo, la falta de una explicación oficial ha alimentado la curiosidad del público y ha generado una constante búsqueda de pistas y detalles sobre lo que realmente sucedió entre ellos. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, podría estar en algún lugar intermedio, en una combinación de factores y circunstancias que solo ellos conocen. Pero la historia no termina ahí porque, como dijimos al principio, parece que Kerem también ha respondido a estas supuestas indirectas. Y como era de esperarse, su respuesta no se quedó callada. Aunque Kerem no ha hecho declaraciones directas en contra de Hande, algunos de sus comentarios y publicaciones en redes sociales han sido interpretados como una sutil contraofensiva. La estrategia de Kerem, al parecer, ha sido la de responder con elegancia y sutileza, sin entrar en polémicas ni en acusaciones directas. Por ejemplo, en alguna entrevista reciente o en un post en Instagram, Kerem habló sobre la importancia de la honestidad, la madurez y el respeto en las relaciones. Y aunque no mencionó a nadie directamente, la gente lo relacionó inmediatamente con Hande y con sus supuestas indirectas. Los fans interpretaron estas palabras como una respuesta velada a las críticas de Hande, una forma de expresar su opinión sobre la situación sin entrar en confrontaciones directas. Además, Kerem ha sido visto con otras mujeres en diversas ocasiones, lo que ha desatado aún más especulaciones sobre su vida sentimental y sobre cómo está manejando la situación con Hande. Estas apariciones públicas, a menudo captadas por los paparazzi, han alimentado los rumores sobre su vida amorosa y han generado aún más controversia. ¿Está Kerem intentando pasar página? ¿Está buscando una nueva relación? ¿O simplemente está disfrutando de su soltería? Las preguntas se multiplican y las respuestas, por el momento, siguen siendo inciertas. Y por supuesto, los fans, divididos entre los que apoyan a Hande y los que apoyan a Kerem, no han hecho más que alimentar el drama en las redes sociales. Los hashtags se multiplican, los debates se encienden y las opiniones se enfrentan. Para muchos fans de Hande, las palabras de la actriz son una señal de empoderamiento y de búsqueda de la felicidad. Para otros fans de Kerem, las indirectas de Hande son injustas y poco constructivas. La división de opiniones es inevitable y las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde los fans defienden a sus ídolos con pasión y fervor. Así que, en resumen, tenemos a Hande Erçel lanzando indirectas que muchos interpretan como críticas a su relación con Kerem Bürsin, y a Kerem respondiendo con sutileza, pero dejando entrever su opinión sobre el tema. Y en medio de todo esto, los fans, los medios de comunicación y las redes sociales, creando un torbellino de rumores, especulaciones y análisis que no dejan de sorprendernos. La historia de Hande y Kerem.
Lejos de terminar, parece estar en un momento álgido, lleno de tensión y expectación. Ahora, para darles un poco más de contexto y detalles específicos, quiero hablarles de un par de fuentes que han estado cubriendo este tema de cerca. Por un lado, tenemos a la revista turca Televizyon Dünyası, que ha publicado varios artículos analizando las supuestas indirectas de Hande y Kerem. Según esta revista, las palabras de Hande en una entrevista con la revista Elle Turquía, donde precisamente habló sobre aprender a valorar su tiempo y no tolerar ciertas actitudes, fueron las que encendieron la mecha. Televizyon Dünyası, conocida por su rigor y su conocimiento del mundo del espectáculo turco, ha analizado en detalle las palabras de Hande, interpretándolas como una clara referencia a su relación con Kerem. La revista también ha analizado las publicaciones de Kerem en redes sociales, sugiriendo que sus comentarios sobre la honestidad y el respeto eran una clara respuesta a las indirectas de Hande. Televizyon Dünyası ha examinado cada publicación de Kerem, cada foto, cada frase, en busca de señales y pistas sobre su estado de ánimo y sobre su opinión sobre la situación. El análisis de la revista, respaldado por expertos en lenguaje corporal y en comunicación no verbal, ha aportado una perspectiva interesante y detallada sobre el tema. Por otro lado, tenemos a varios canales de YouTube y páginas de noticias turcas que se han dedicado a analizar el lenguaje corporal y las expresiones faciales de Hande y Kerem en sus entrevistas y apariciones públicas. Estos análisis, aunque a veces un poco exagerados, nos dan una idea de cómo se está interpretando la situación en Turquía y cómo se está percibiendo el comportamiento de ambas celebridades. Estos canales y páginas especializados en el análisis de la farándula turca han examinado cada gesto, cada mirada, cada sonrisa de Hande y Kerem, buscando señales de tensión, de tristeza o de resentimiento. Los resultados, aunque subjetivos, han contribuido a generar aún más debate y especulación. Por ejemplo, algunos youtubers y analistas han señalado que Hande en sus últimas entrevistas ha mostrado una actitud más segura y empoderada, lo que, según ellos, podría ser una señal de que ha superado la ruptura y de que se siente fuerte y decidida. Otros, en cambio, han interpretado sus expresiones faciales como un reflejo de su tristeza y de su decepción. En cuanto a Kerem, los análisis de su lenguaje corporal han revelado una actitud más reservada y distante, lo que, según algunos, podría ser una señal de que está tratando de protegerse de la atención mediática y de evitar la confrontación. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es el malo de la historia? Pues la verdad es que no lo sabemos. Lo que sí podemos afirmar es que la ruptura entre Hande y Kerem ha dejado una herida abierta en el corazón de muchos fans y que, al parecer, aún existen asuntos sin resolver entre ellos. Es probable que cada uno tenga su propia versión de la historia y que las razones de su separación sean mucho más complejas de lo que podemos imaginar. La verdad, como suele suceder en estos casos, está en algún lugar entre las dos versiones, en una combinación de factores y circunstancias que solo ellos conocen. Lo que sí está claro es que este drama, como todos los que involucran a celebridades, nos enseña mucho sobre la naturaleza humana y sobre cómo las relaciones pueden ser complicadas, especialmente cuando están expuestas al ojo público. Y también nos recuerda que, a pesar de la fama y el éxito, las celebridades también son personas con sentimientos, que experimentan alegría, tristeza y, por supuesto, decepción. La exposición mediática, la presión del público y la exigencia de la fama pueden ser factores que compliquen las relaciones y que, en ocasiones, provoquen el final de una historia de amor. En definitiva, lo que sí podemos decir es que esta situación nos ha regalado mucho material para analizar y debatir, y que, por lo menos, nos ha mantenido entretenidos y pendientes de las redes sociales. Y como siempre, seguiremos atentos a cualquier novedad que surja en este culebrón turco. El mundo del espectáculo turco, con sus romances, sus dramas y sus intrigas, es un universo fascinante que nos engancha y nos mantiene a la expectativa. Ahora, quiero añadir un poco más de contexto sobre las carreras de Hande y Kerem, ya que esto puede ayudar a entender mejor la dinámica de su relación y las posibles causas de su separación. Hande Erçel, además de ser una actriz talentosa y de gran belleza, es una empresaria exitosa y una figura muy influyente en el mundo de la moda y la publicidad. Su éxito en Love is in the Air la catapultó a la fama internacional, y desde entonces ha protagonizado varias series de televisión y ha trabajado con importantes marcas. Su imagen es muy valorada, y su presencia en eventos y campañas publicitarias es constante. Su agenda, lo tanto, es muy apretada, y sus prioridades están claramente enfocadas en su carrera y en su crecimiento personal. Kerem Bürsin, por su parte, también es un actor muy reconocido y respetado en Turquía y en el extranjero.
Su éxito en Love is in the Air le abrió las puertas a proyectos internacionales y a la posibilidad de trabajar en diferentes países. Kerem, además de ser un actor talentoso, es un hombre con inquietudes artísticas y con una gran pasión por su trabajo. Sus prioridades, aunque también están enfocadas en su carrera, podrían ser diferentes a las de Ande, lo que podría haber generado algunos conflictos en su relación. La diferencia de intereses y de objetivos profesionales, sumada a las posibles diferencias en sus estilos de vida, podría haber sido un factor determinante en la ruptura de la pareja. La incompatibilidad, en definitiva, es un factor que puede afectar cualquier relación, especialmente cuando los protagonistas son personas con una gran ambición y con una agenda muy apretada. Además, es importante destacar el papel de los fans en esta historia. Los fans de Ande y Kerem, que se enamoraron de la pareja en Love is in the Air, han sido testigos de su romance fuera de la pantalla y han seguido de cerca cada paso de su relación. Su apoyo y su cariño hacia la pareja eran incondicionales, y su decepción ante la noticia de la separación fue enorme. Los fans en su mayoría han reaccionado con tristeza y con sorpresa, y han expresado su deseo de que Ande y Kerem encuentren la felicidad, tanto en lo personal como en lo profesional. Sin embargo, también ha habido divisiones entre los fans, algunos apoyando a Ande y otros a Kerem, lo que ha generado debates y discusiones en las redes sociales. Los fans, en definitiva, han sido parte activa de este drama, y su opinión ha sido tomada en cuenta por los medios de comunicación y por los propios protagonistas. En resumen, la historia entre Ande Erçel y Kerem Bürsin es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están expuestas al ojo público. Las indirectas, los rumores, las especulaciones y las interpretaciones de los fans han creado un torbellino de emociones y de reacciones que han mantenido a la audiencia enganchada y expectante. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es que solo ellos dos saben lo que realmente sucedió entre ellos. Lo importante al final es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis sobre las indirectas de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Como siempre, ha sido un placer compartir con ustedes las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Para resumir, hemos hablado sobre la supuesta indirecta explosiva de Ande Erçel, que muchos interpretaron como una crítica a su relación con Kerem Bürsin. También hemos analizado las posibles razones de su ruptura y cómo Kerem ha respondido a estas indirectas. Además, hemos mencionado algunas fuentes importantes que han cubierto el tema, como la revista Televisión Dünyası y varios canales de YouTube y páginas de noticias turcas. En conclusión, la historia entre Ande y Kerem sigue dando mucho de qué hablar y nos deja varias preguntas en el aire. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande se estaba burlando de Kerem? ¿Están de acuerdo con las supuestas indirectas? ¿Qué opinan de la respuesta de Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos. Y por último, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis y noticias. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.